Bona vesprada, estimats amics i amigues, cares conegudes, cares no tan conegudes, però que sigueu tots molt benvinguts a la crida que fa avui la Hermandad Obrera de Acció Catòlica per presentar-vos i compartir amb tots vosaltres el que és la campanya i el significat que té la frase cuidar el treball, cuidar la vida. Entenem que aquesta reflexió nosaltres la comencem partint de la doctrina social de l'Església, però també pensem que totes les persones que lluiten i busquen una dignitat de la persona i una justícia social també la podem compartir. En l'actualitat, l'OAC en Vila-real són dos militants, una soc jo i l'altre falta mossèn Álvaro, que sempre se li complica algo. Entonces m'ha demanat disculpes, que tenia que fer un funeral i no se recordava i ara vindrà. Que conste que li he demanat permís per parlar malament d'ell. I nosaltres el que volem explicar-vos que la UAC naix com un moviment específic dins de l'Acció Catòlica en l'any 46, quan els bisbes pensen que feia falta en la Iglesia un apostolat obrer. I per això funden la UAC com a moviment específic dins de l'Acció Catòlica. I des d'entonces, des de l'any 46, en aquell moment li encomanen a Guillermo Rovirosa que se faci càrrec d'organitzar i posar-la en marxa. Nosaltres des d'entonces anem treballant en aquest sentit per la dignitat del treball i treballem des de l'Església. Pensem que aquesta és l'Església de Jesucrist i que en les seues llums i les seues ombres volem que siga l'Església del món obrer. Vos presente ara, per no enrotllar-me més, que és que parlen, siguen ells, vos presente a Charo Castelló, que jo crec que la coneixereu. Ella treballa a Vila-real en la Fundació Tots Units i últimament ha estat molt en premsa perquè el papa francès la va cridar a Roma en ocasió dels 10 anys dels moviments que se van posar en marxa en la reunió de los movimientos populares. I Charo va anar en representació del Moviment Mundial de Treballadors Cristians. En aquell moment era copresidenta. I és una militant de la UAC de tota la vida, molt compromesa, per cert. A Paco, els dos viuen a la vall. Paco Porcar és també militant de la UAC, militant també molt compromès, ha treballat per a la UAC com a adjunto a la comissió permanente. Ell coneix molt i l'ha estudiat la història del món obrer, ha publicat llibres i sap moltes coses. Bé, jo ja crec que ja acaba la meva paraula. Perdoneu el meu nerviosisme i la meva indecisió, però els que tenim que escoltar és a ells. Ara ficarem un vídeo i després parlaran ells. Lo que ficáis de las lo de que has estat jubilat des de fa poc. Que està jubilat, Paco està jubilat. La Hermandad Obrera de Acción Católica tenemos que cuidar la vida, tiene mucho que ver con cuidar el trabajo y las condiciones en que se realiza, y por ello queremos sumar a la construcción de una sociedad sana, inclusiva, justa y pacífica, incidiendo en el mundo del trabajo. Apoyándonos en la roca del bien común, nos proponemos promocionar a cada persona y comunidad en igualdad y justicia, facilitar el bienestar y desarrollo social de las personas y hacer hincapié en la estabilidad y seguridad personales. Todo ello desde nuestra opción preferencial por las personas empobrecidas y teniendo como eje transversal la sostenibilidad de la casa común que nos alberga.
Queremos ponerlo en práctica a partir de 3 propuestas relacionadas entre sí, promoviendo que nos encontremos y dialoguemos, yendo más allá de acciones aisladas porque queremos estar junto a las personas en su quehacer diario y creando redes en las que nos escuchemos, nos cuidemos y nos hagamos responsables unas de otras. Anunciamos que el trabajo decente es fundamental para la realización de la dignidad humana y denunciamos la injusticia de la precariedad, el desempleo, la pobreza y la explotación laboral. Todo ello nos lleva a celebrar la vida y el compromiso en una campaña que, durante 2 años, nos visibiliza como comunidad cristiana y obrera que cuida el trabajo digno y también las condiciones que lo posibilitan en dignidad. Cuidar el trabajo, cuidar la vida. Bona vesprada. Me sentiu bé, no? Sí, vale. Jo faré ara una primera part i després faré una altra. Procurarem no fer-ho molt llarg per no cansar-vos molt i per a que tinguem després també un ratet per a poder comentar el que vosaltres vulgueu, no? Per a que pugueu opinar, preguntar, dir el que considereu, no? Perquè no es tracta de que nosaltres parlem molt, sinó d'intentar explicar el que volem plantejar a l'OAC en això de cuidar el treball, cuidar la vida. És el que Xaro i jo intentarem fer d'una forma el més breu possible. A veure, jo voldria explicar 3 coses. Primer, 2 qüestions prèvies a entrar en el contingut de lo que volem dir en lo de cuidar el treball, cuidar la vida. Després, intentaré explicar per què ens pareix que és tan important cuidar el treball, per què plantegem això. I en tercer lloc, intentaré també molt en general parlar dels continguts que li donem a aquesta voluntat de cuidar el treball, cuidar la vida. Xaro després explicarà alguns dels continguts en una miqueta més de deteniment. Les 2 qüestions prèvies que volia comentar és la primera, quan parlem de treball, de què estem parlant? Quan parlem de treball estem parlant no només de l'ocupació, no només de lo que en castellà diem l'empleo. L'ocupació és una forma de treballar, la que està més generalitzada en la nostra societat. Molts dels que estem ací ja no teniu un empleo, ja no el teniu perquè esteu jubilats. Altres segurament sí que el tindreu, a lo millor no, però esteu en edat de tindre'l. Però això és una forma de treball. El treball són moltes més coses que no l'ocupació. Per exemple, els treballs que moltes, sobretot dones, fan en sa casa, no remunerat, això és un treball tan important socialment com les ocupacions. O el treball de voluntariat que fa moltes persones en moltes organitzacions de tot tipus, socials, eclesials, això és treballar també. Un voluntari que treballa en Càritas, que treballa en Creu Roja, que treballa en una associació de pares, una associació de veïns, això també és treballar. I així no podríem seguir. N'hi ha moltes coses per les que no ens paguen, però també són treball. Quan parlem de treball, parlem en aquest sentit ample, del treball no remunerat i del treball remunerat. Parlem de les 2 coses. I quan parlem de treball no estem parlant d'una cosa. El treball no és una cosa. El treball en realitat és un concepte perquè ens aclarim, tots ens entenem quan diem este treballa, tots entenem el que volem dir. Però en realitat, si vos fixeu una miqueta, el treball no existeix. El que existeixen són persones que treballem. El treball no és algo que se pugui separar de la persona. El treball forma part de lo que les persones som i no n'hi ha treball sense persones. Per tant, el correcte seria parlar de persones que treballen. I això és molt important, després veurem per què, no? I serà la primera qüestió, aclarir què volem dir quan parlem de treball. I què volem dir quan diem cuidar? Cuidar. Des del nostre punt de vista n'hi ha una cosa que és molt important, que és algo de lo que últimament se parlava més, ja vos estem oblidant quasi. Sabeu que com a conseqüència de la pandèmia, de la pandèmia del Covid, se va ficar molt de moda al parlar de la importància dels treballs que cuiden. I és cert això. Ja quasi no ens en recordem d'això. Però
se va començar a parlar una miqueta més de la importància que té el cuidar. Això n'hi ha organitzacions que fan molt de temps que plantegen aquest tema. Per exemple, el moviment feminista, en moltes de les seves expressions, ha intentat ficar en valor el que significa la importància del cuidado en la vida de les persones. Però què volem dir quan parlem d'una cultura de cuidar? Volem dir una cultura que és una cultura bàsicament és una forma de sentir, de pensar, d'actuar les persones, que té algunes característiques. La cultura del cuidar, la característica més important que té és la de que fica la vida com el valor més important a protegir i a promoure. Per tant, és un tema que ens tenim que plantejar molt seriament a la nostra societat. Si no cuidem la vida, si no ens cuidem, si no cuidem els altres, si no cuidem el món en el que vivim, difícilment tenim futur com a humanitat. I el problema és que el nostre món està ple de moltes coses que descuiden la vida. Un exemple simplement del que vull dir. Quan parlem d'economia, normalment se parla de rentabilitat, se parla de competitivitat, se parla de creixement, però se parla molt poquet de què passa amb les persones. I en realitat l'economia tindrà un sentit humà quan de lo que parlem en l'economia siga de la vida de les persones i de com cuidem la vida de les persones. Però quan parlem de cuidar estem parlant d'una forma de pensar, de sentir, d'actuar que ens pareix que socialment fa molta falta extendre. I aquestes són les dues qüestions prèvies que volia comentar. Per què plantegem lo de cuidar el treball? En la nostra opinió, cuidar el treball és un element fonamental per a cuidar la vida de les persones. Cuidar la vida és molt més que cuidar el treball. Cuidar la vida és cuidar també a les persones més fràgils. Cuidar la vida és crear condicions socials per a que no n'hi hagi ninguna persona que estigui exclosa. Cuidar la vida són moltíssimes coses, més que el treball. Però el problema és que si no cuidem el treball, difícilment podrem cuidar la vida. I una cosa que és molt evident a la nostra societat és que el treball el cuidem molt poquet. I vos fico dos exemples del que vull dir. Ahir vaig ser un estudi d'Oxfam, no sé si ho heu sentit nomenar, que recorda que en Espanya n'hi ha 3 milions de treballadors pobres. És a dir, quan aquesta expressió vol dir 3 milions de persones que tenen una ocupació, que estan empleats, però que no tenen el mínim per viure dignament. Així a la Comunitat Valenciana són uns 300.000 treballadors i treballadores. Això és una mostra de lo que descuidem el treball, entre moltes més que en podíem posar. Un altre exemple, el treball no remunerat que fan sobretot moltes dones, també alguns homes, però molt majoritàriament dones, en tot el que significa el manteniment de la llar, de la família, això no se valora gens a la nostra societat. Com no té preu, no se valora. I tampoc se cuida com fan aquestes dones normalment aquest treball. Per què és tan important cuidar el treball? Primer, per el que vos comentava abans, perquè el treball és inseparable de la persona que treballa. Per tant, el que fem en el treball, ho fem en les persones. I si no cuidem les condicions en què treballem, estem descuidant la vida de les persones que treballen. Aquesta és una primera raó. Segona, això pot parecer una tonteria, però no és tan tonto. Ens passem una part important de la nostra vida treballant. Molt important. Tot el temps que dediquem a treballar, i un pot estar jubilat d'una ocupació i continuar treballant, vol dir, pot continuar fent coses en casa, fent coses en el barri, fent coses... Si entenem el treball en el sentit ample que vos dia adés. Si descuidem tot aquest temps de vida de les persones que ens passem treballant, difícilment podrem cuidar la vida de les persones. I en tercer lloc, sobretot en l'ocupació, en l'empleo, les condicions que no són dignes de treball són una de les causes fonamentals de que n'hi hagi gent empobrida a la nostra societat i de que n'hi hagi gent en condicions d'exclusió. Segurament al nostre país les dues causes fonamentals d'empobriment de les persones són
el treball en condicions indignes o l'exclusió del treball i la vivenda. Si no cuidem les condicions de l'ocupació, difícilment podrem cuidar la vida de les persones. Per aquestes tres raons ens pareix a nosaltres que és molt important plantejar-se la importància fonamental que té cuidar el treball de les persones, perquè si no difícilment podrem cuidar la vida de les persones. Si volem cuidar, tenim que plantejar-nos cuidar el treball i no donar per descomptada una cosa que pareix que donem per descomptada a la nostra societat, que és que el treball té valor quan té preu, i el que importa en el treball és el preu que ens paguen per ell. És a dir, el treball és una qüestió de rendibilitat econòmica, el treball és una qüestió econòmica. Doncs no, mireu, això no és cert. El treball té un valor econòmic molt gran, l'economia no podria funcionar sense treball, és impossible el funcionament de l'economia ni de res sense treball humà. Però això no és el més important del treball. El més important del treball és que són les persones les que treballen. I en el seu treball les persones poden créixer com a persones, les persones poden ficar en valor les seues capacitats, poden compartir les capacitats que tenen els altres. Les persones en el treball el que poden fer és aportar als altres, aportar a la vida social, construir la societat en la que vivim. El treball és molt més que una qüestió econòmica. El treball és una necessitat de les persones, no perquè necessitem ingressos per a viure, que també, sinó sobretot perquè en el treball les persones podem ser responsables de la vida que vivim, de la societat en la que vivim, podem contribuir a la família, podem contribuir als altres, podem cuidar als altres en el nostre treball. El treball és una qüestió humana fonamentalment, no una qüestió econòmica, i això sona molt estrany a la nostra societat, però moltes coses que passen en el món del treball estan provocades per haver identificat el treball en la rendibilitat econòmica. I l'última cosa que jo volia comentar, no sé si ha quedat més o menys clar perquè nosaltres considerem des de la perspectiva de la doctrina social de l'Església que cuidar el treball és tan important per a la societat i per a les persones. Però quan parlem de cuidar el treball, de què estem parlant? Estem parlant bàsicament de quatre dimensions que estan molt relacionades entre si, però que explicarem una miqueta per separar per a que entenguem millor què és el que volem dir quan diem cuidar el treball. Perquè nosaltres pensem que és important el fer un plantejament integral de lo que implica cuidar el treball. Cuidar el treball en la seva integralitat. I aquestes quatre dimensions de lo que implica cuidar el treball són, primer, cuidar la dignitat que té el treball, que és una de les coses més complicades a la nostra societat. Ara explicaré per què. La segona dimensió és treballar de manera que cuidem el planeta en el que vivim. El nostre treball té que cuidar el planeta, no destrossar el planeta. I el problema, com explicarà després Charo, és que moltes activitats en les que treballem, el que estem fent en elles és destruir el planeta en el que vivim. El treball, per a ser digne de la persona, té que ser un treball que cuide el món en el que vivim. En tercer lloc, el treball, per a ser digne de la persona, té que ser un treball que cuide la vida social. Tenim que cuidar la societat en el nostre treball. I la quarta dimensió, la dic en l'últim lloc, però segurament és la més important de les quatre: cuidar a les persones treballadores, a les homes i dones treballadores. I aquestes quatre dimensions són el que des del nostre punt de vista implica cuidar el treball, cuidar la dignitat que el treball té, un treball que cuida el planeta, un treball que cuida la vida social i que, per damunt de tot, cuidem a les persones treballadores. Comente molt breument què volem dir quan parlem de cuidar la dignitat del treball i després Charo explicarà les altres tres dimensions que jo vos he anomenat. Mireu, el treball té dignitat, o dit d'una altra forma, el treball és una realitat digna de la persona. I és una realitat digna de la persona fonamentalment per tres raons. Primera, el treball té dignitat
perquè qui treballa és una persona i les persones tenim dignitat. Que tenim dignitat vol dir que no podem ser utilitzades mai com a instruments de res. No res justifica que se ens utilitzi com a instruments, res. I el treball com a activitat humana que és, té dignitat, perquè és activitat humana. Per tant, el treball no pot ser utilitzat mai com un instrument de res, encara que això passi tots els dies. I la gran desgràcia que tenim en la societat en la que vivim és que el treball s'utilitza com un instrument fonamentalment per a la rendibilitat econòmica. Però que el treball té dignitat vol dir en primer lloc això. Té dignitat perquè qui treballa és una persona i les persones tenim dignitat. Segona raó per la qual el treball té dignitat. El treball és útil. És en el treball en el que responem a les necessitats que tenim. Sense treballar no podríem respondre a les necessitats que tenim. No tindríem cases per a viure, no tindríem productes per a menjar, no tindríem vestits per a vestir-nos, no tindríem les coses que necessitem en la nostra vida quotidiana per a poder viure dignament. Si ho penseu una miqueta, l'únic que fa que puguem respondre a les necessitats que tenim és l'activitat que les persones fem. Això és el que vol dir que el treball és útil. I per què és útil? És digne. Perquè respon a necessitats humanes. I en tercer lloc, el treball té dignitat perquè en el treball les persones podem créixer com a persones. Les persones tenim unes capacitats. En el nostre treball les podem desenvolupar i compartir. I això és el que vol dir que podem créixer com a persones. Ara bé, per a que el treball pugui realitzar la seva dignitat, el treball deu fer-se en condicions dignes. El problema és que això que vos acabo d'explicar, per a moltes persones no és possible en la nostra societat. Això ho explicarà Xaro després. Que el treball té dignitat és el que exigeix que el treball se faça sempre en condicions dignes. Perquè les condicions indignes de treball és el que fa que les persones no puguen desenvolupar la dignitat que el seu treball té. El treball té un enorme valor humà, el que vos dia és. El treball no és una variable econòmica més. El treball que és tan important en l'economia és molt més que economia. I segurament una de les coses més importants és que defensem això, que el treball és digne i que, per exemple, qüestionem coses que donem com a normals. Per què té que guanyar 7 o 8 vegades més un arquitecte que una persona que agrada les carreres? Aquesta és una pregunta que no ens solem fer, però que ens hauríem fer. Tots els treballs que responen a necessitats socials són igual de dignes. Per què es paguem en el mercat de forma tan diferent? Que és que la persona, la dona o l'home que agrada els carrers no té les mateixes necessitats que l'arquitecte o que el metge o que qui vulgueu. Les necessitats que té bàsicament són les mateixes. Per què en fem això? Perquè en realitat socialment no reconeixem la dignitat que tot treball té i la dignitat que tota persona té. No, és que ho ha fet més mèrits perquè ha estudiat i sap més coses i no sé què, però jo segueix fent la mateixa pregunta. Què passaria en un hospital o què passaria en un institut d'ensenyament o què passaria en un col·legi si no n'hi hagueren netejadores, no n'hi hagueren netejadors? Què passaria? Per què valorem monetàriament de forma tan distinta unes coses i altres? N'hi ha tota una sèrie de preguntes que és molt important que ens anem fent, no? I bueno, jo acabo ja. Xaro explicarà ara les altres 3 dimensions que vos comentava, però antes d'acabar si volia comentar-vos una cosa. I tot això perquè vos ho conteu. O sigui, per què vos conteu tot això? Doncs vos ho conto tot això perquè el cuidar el treball és una tasca de tots. I totes les persones n'hi ha coses que podem fer, totes. En ajudar a altres persones a donar-se compte de lo que ens passa en el treball, de comprendre la importància que té cuidar el treball, el lluitar per tot el que significa cuidar el treball. Xaro entrarà ara més en aquests continguts, el defensar condicions dignes de treball, el participar en les reivindicacions en el món del treball, el reivindicar
el valor social i, per tant, la necessitat de reconeixement dels treballs no remunerats. Tots podem col·laborar en aquestes coses, cada un allà on estiga i de formes distintes. Però una cosa que ens pareix molt important, això és una tasca que ens competeix a tots. Si creiem que és important cuidar el treball des d'aquesta perspectiva, és molt important que tots aportem allà on estem el que podem aportar. Perquè això, dit d'una altra forma, és una carrera de llarg recorregut. Si voleu, dit en un terme més clàssic, això que plantegem és una utopia, però en el sentit fort de la paraula utopia. Les utopies no són les coses que són impossibles. Les utopies són la capacitat que tenim de veure que el que tenim no ens acaba d'agradar o no ens agrada gens, pensar una altra realitat i treballar per construir-la. Les utopies són el que ens fa caminar a les persones. Si no és com si estiguérem morts socialment. Si no tenim una utopia, un ideal cap al que caminar, mai avançarem. Mai avançarem en justícia i en dignitat en la societat. I és el gran valor que pot tenir un plantejament com este. I tots estem cridats a moure'ns en la mesura que cada un puguem per anar construint que el treball siga cada dia una miqueta més humà, perquè al final se tracta d'això, que el treball siga humà. Per tant, que se faci en condicions humanes, que se respecte la seva dignitat, que se respecte en el treball el planeta en el que vivim, que construïm la vida social de forma més humana en el nostre treball i que cuidem a les persones treballadores. Bueno, hasta així el que volia contar-vos, disculpeu el rotllo, i ara Charo vos contarà més coses. Gràcies. Bueno, pues compartiros un poquitín, a partir de lo que Paco decía, qué significa esas tres dimensiones que faltaban, ¿no? De que sea si de verdad creemos que la cultura de cuidarnos y de cuidar la vida es importante, pues cómo se hará eso, ¿no? Tendremos que ver eso cómo se hace y ver qué orientaciones podemos tener para efectivamente cuidar esa vida, y en este caso la vamos a plantear en el trabajo. El cuidar la vida hay que cuidarla en muchos aspectos. Aquí vamos a trabajar uno, vamos a compartir uno, pero realmente hay muchos aspectos para cada día desarrollar más una cultura de cuidar la vida y de cuidarnos, ¿no? Y de cuidar a los demás. Yo quería empezar por un texto, por eso estoy aquí sentada, como no me lo sé, pues lo tenía aquí, un texto del Papa Francisco, y es verdad que vengo muy emocionada por la experiencia que hemos tenido el otro día, allí después de 10 años de trabajo. Luego, si me da la vida, os cuento un poco alguna cosa, porque de verdad que merece la pena. Pero bueno, esto que voy a leer lo dice el Papa Francisco, pero no creáis que es el único que lo dice. Lo han dicho a lo largo de la historia muchas otras personas, la doctrina social de la Iglesia, y no es que el Papa Francisco haya descubierto en principio nada nuevo, ¿no? Lo que sí que es verdad que tiene una manera de contarlo, de decirlo, y es verdad que le debemos algunas cuantas, desde mi punto de vista, novedades, como es lo del cuidado de la casa común, que lo ha puesto encima de la mesa, como San Francisco de Asís ya lo puso en su momento, pero lo ha puesto encima de la mesa de una manera que es como que parecía que los cristianos no nos teníamos que preocupar de eso, y ahora va y resulta que igual lo de cuidar la casa común pues nos tiene que preocupar, ¿no? Y entonces el Papa dice: o buscamos soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro en el trabajo, fundado en condiciones laborales dignas y decentes, que provengan de negociaciones colectivas, que promuevan el bien común, que realmente sea el componente fundamental del trabajo, sea cuidar la sociedad y la creación. En este sentido, si trabajamos hacia ahí, realmente será humano, ¿no? Cuando lleguemos ahí. De eso se trata, de humanizar el trabajo, ¿no? Bueno, pues el Papa Francisco es muy elocuente y tiene cantidad de frases estas muy inspiradoras. ¿Qué quiere decir? Que además tenemos que cuidar la casa común, ¿no? Como decía Paco antes en lo que aportaba. Pues que el trabajo tiene que cuidar la casa común, pues es fundamental, porque hay muchos trabajos que no cuidan la casa común. Yo creo que tenemos la suerte, algunas personas que vivimos en el entorno de la fundación, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque lo tenéis muy cerca, que hemos descubierto lo que significa realizar un trabajo para cuidar la casa común.
Y este trabajo que desarrollamos allí se podría desarrollar de muchas maneras y con muchos otros ámbitos de la vida laboral. Lo sabéis, todo lo que están hablando ahora de la renovación, ¿no? de las energías nuevas, bueno, pues un montón de cosas que hay ahí. Pues trabajar y hacer trabajos para cuidar el planeta hoy es fundamental. El problema es que también se ve como un negocio. O sea, también se ve que cuidar el planeta de repente también aparece como un negocio, ¿no? Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el trabajo no cuida el planeta, pues posiblemente vamos a un espacio y a un futuro, como decía Paco, que lo tenemos muy complicado, realmente complicado. Sabemos lo que está pasando a nivel de planeta. Hay personas, hay entidades, hay asociaciones que parece que niegan que eso es cierto. Pues creemos que hay datos más que suficientes y personas más que suficientes. Tenemos muchas personas migrantes que están aquí por el cambio climático que está habiendo en sus países. Yo lo conozco de cerca y lo vivo con mucha gente que hemos estado durante 10 años trabajando estos temas en el seno con los diálogos con el Papa Francisco. Claro que está ocurriendo este cambio del planeta. No es una cosa que nos hemos inventado 4 iluminados o 4 iluminadas de la vida. Estamos teniendo cantidad de problemas y en otros países más que aquí. El otro día hablaba con un compañero de Brasil y me decía: Charo, ahora mismo en Sao Paulo tenemos una cantidad de humo que no veo lo que hay en el otro lado de la calle de mi parque, porque está llegando aquí la tala de árboles y la quema de árboles indiscriminada que en estos momentos está ocurriendo en la Amazonía. Ese trabajo lo realizan personas. Entonces tenemos que tomar mucha conciencia de que el trabajo tiene que cuidar la casa común. Y hay cantidad de trabajos que podríamos hacer, que podríamos desarrollar cuando se dice: uy, el futuro del trabajo, ¿qué va a ocurrir? Que si la inteligencia artificial nos va a pasar, que cómo va a ser el futuro del trabajo. La Organización Mundial del Trabajo está tremendamente preocupada por esto, porque es verdad que puede haber destrucción de empleo, es cierto, pero la cantidad de trabajo que se puede crear para cuidar el planeta y para cuidar a las personas son cifras que la Organización Mundial del Trabajo lo está diciendo permanentemente. Son cifras muy importantes, de cientos de miles de puestos de trabajo que podríamos crear para cuidar la vida de las personas y la vida del planeta. Entonces es muy importante que ese trabajo se desarrolle de esa manera. Yo quiero poneros 3 ejemplos de lo que está ocurriendo con un tipo de trabajos que no cuidan el planeta. Uno lo puedo contar porque, bueno, lo podrían contar muchas personas que estáis aquí: el tema de la ropa, la industria de la ropa. La industria de la ropa es una de las industrias más contaminantes que hay a nivel mundial. Me gustaría que un día entréis en una página web que se llama Modarre, www.modarre. Y ahí hay unos materiales de sensibilización, que hay uno de ellos que explica, para fabricar esta camisa que yo llevo, lo que ha ocurrido desde que el algodón se fabrica en algún país africano hasta que lo llevamos la gente del norte. ¿Vale? Esta prenda. Todo lo que ha significado de tráfico, de contaminación, de explotación de personas, bueno, pues eso es trabajo, ¿no? Se está haciendo. Si este trabajo no lo cuidamos y no hacemos otras cosas, pues lo que estamos haciendo es llenar el planeta de toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de ropa usada que no está tratada y que lo único que hace es contaminar la tierra, el agua y el aire. Y creo que lo digo con conocimiento de causa. Por eso es tan importante generar una semillita, un proyectito pequeñito, como es la Fundación Tochunís, como es Modarre, como es Coopera, que son iniciativas que quieren hacer del trabajo de otra manera y quieren cuidar el planeta. Otro elemento muy importante. Yo no sé, el otro día lo hablábamos en la radio, Fernanda y yo, en estos momentos que estamos en una situación de guerra como la que estamos viviendo, yo no sé si la mejor cultura para el cuidado de las personas y la mejor cultura realmente para que la sostenibilidad de la vida y del planeta es que nos defendamos con armas. O sea, si la cultura del cuidado la tenemos que defender con bombas o con armas, vamos apañados. Vamos apañados. Entonces parece que tenemos que defendernos, ¿no?
y tenemos que defendernos con una buena trinchera. Y cuanto mejor Europa, ahora acaba de sacar la ley de extranjería y lo que ha hecho es hacer un búnker, está haciendo un búnker de Europa, como pensando, ilusos de nosotros y de nosotras, que poniéndole esos muros vamos a evitar que los movimientos migratorios ocurran a nivel mundial, cuando llevamos 100.000 años con movimientos migratorios. Bueno, pues esa situación está ocurriendo por ejemplos que os decía antes, pero está ocurriendo porque hay millones de desplazados por problemas de guerras. Lo estamos viviendo aquí, y aquí nos llegan con mucho respeto los rubios o las rubias. Pero los que son de otro color, pues parece que ya nos entra un poco de otro idioma o de otra etnia, ya nos pone muy nerviosos. Pues bueno, que haya empresas que estén fabricando armas. El otro día tuvimos la suerte de tener en La Valle un encuentro con el Centro de LAS, que es un encuentro de trabajo por la paz, de investigación por la paz, y estaba el premio Nobel que le han dado este año a una asociación, a un movimiento mundial en contra de las armas nucleares. Cuando nos explicaba lo que está ocurriendo con la producción de armas nucleares, con la millonada que estamos gastando ahí, pues imaginaros vosotros y vosotras si este trabajo lo desarrolláramos de otra manera. Por lo tanto, es fundamental que no solamente el trabajo, sino qué hace ese trabajo, qué están haciendo las personas que estamos trabajando, a qué estamos dedicando el tiempo. ¿Estamos dedicando a cuidar el planeta o lo estamos dedicando a cuidar otras cosas? Y otro elemento, el tema de las grandes plataformas de venta online. Yo no sé qué pensáis de ese tema. Yo estoy un poco asustada con ese tema, bastante asustada con el tema, ¿no? Entonces, tenemos un enorme problema. Y ahí tenemos, aparte de las condiciones de trabajo en los que trabajan muchos hombres y mujeres que están, y voy a decirlo claramente, en Amazon o en otras grandes superficies de estas características, porque es fundamental que si mi cumpleaños es mañana, yo mañana a las 9 de la mañana tenga mi regalo con una furgoneta de Amazon en la puerta de la calle. Hemos llegado a unos niveles de entender eso que parece que lo estamos empezando a normalizar, y a mí eso me preocupa bueno, yo creo que nos tiene que preocupar y mucho, ya no solo por las condiciones de trabajo que están viviendo las personas que están trabajando, porque da igual que sea Navidad, que sea Nochevieja, porque si el día de Año Nuevo necesito un regalo, porque quiero a la hora, va a ir una persona con una furgoneta a llevarme ese regalo. Mientras nosotros, los demás estamos pues haciendo el chinchín de la copa, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos que reflexionar estos elementos y ver realmente nuestras prácticas de consumo también como son. Es una pelea. Pero es que además, para traerme esta botellita de agua a mi casa, ¿vale? Me la han embalado con 3 papeles de burbujas, 5 de cartón y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y de repente tienes un reguero en toda la casa de plástico, de no sé qué. Eso es súper contaminante. ¿Sabéis la duración del plástico aproximadamente en el medio ambiente? Pues eso, unos cuantos cientos de años, ¿no? Entonces es muy importante que el trabajo cuide la vida del planeta. El tercer elemento, ya porque Paco ya explicó el primero, es un trabajo que cuide a la sociedad. Si realmente queremos entrar en una cultura del cuidado, pues el trabajo tiene que cuidar también la sociedad, ¿no? Y tiene que responder a las necesidades sociales que realmente tenemos, a las necesidades de cuidado de las personas, a las necesidades de muchísimas cosas que hay en la vida social y que realmente nos sirven para vivir. También es fundamental que todas las personas, como decía Paco, aporten sus capacidades y su valía. Da igual de la situación física o psicológica en la que se encuentren las personas. Pero todas las personas podemos utilizar la valía y la capacidad que tenemos para desarrollar estas necesidades sociales que tenemos y sentirnos útiles, ¿no? para contribuir al bien común de la sociedad. También es fundamental que cuide la sociedad en la medida en que acaba con la exclusión y las desigualdades y la precarización. Paco ya le ha dicho, pues nosotros trabajamos en un lugar que efectivamente, desgraciadamente, estamos viendo situaciones de precariedad y de exclusión del empleo cada día, pero cada día. Y ya no solamente de una precarización, una exclusión, es que tenemos un elemento que es la economía sumergida. El otro día estábamos en una mesa redonda respecto a la migración y parecía
que es que la economía sumergida no existe en este país y no existe en la provincia de Castellón. Pues os puedo dar nombres y apellidos de empresas que no solamente están trabajando con sus trabajadores en situación irregular, que es verdad que luego pues, se aprovechan de muchas situaciones de necesidad que tienen muchas familias, sino que hay algunas que están haciendo un trabajo esclavo. Y lo digo con toda la claridad porque lo conozco y conocemos a estas situaciones. Es verdad, gracias a Dios, que no es el conjunto de las empresas que están trabajando así, ¿vale? Pero tenemos todavía ese tipo de modelo de empresa que hace que efectivamente las personas estén viviendo en una situación de precariedad y de exclusión brutal. Paco también lo dijo, la cantidad de empleos que no son la cantidad de trabajos que no son reconocidos como empleos, sino vivimos esta dimensión de otra manera y reconocemos, pues como lo ha dicho, él ha puesto muchos ejemplos, pues difícilmente este trabajo cuidará a la sociedad. También entendemos que las empresas son, o pensamos que deberían ser, y algunas lo son, auténticas comunidades que están al servicio del bien común y están al servicio de la sociedad. Y tenemos honrosísimas experiencias en la provincia de Castellón y en el conjunto de nuestra sociedad, ¿no? Aquí y fuera de aquí. Y eso es fundamental. Y tenemos que identificar aquellas empresas que tienen esas prácticas donde se dan las condiciones para vivir, para que esas personas y esos trabajadores y esas trabajadoras puedan vivir y puedan tener una participación y sean capaces de contribuir también con el fin de esa empresa. Y eso nos parece que es muy importante. Un trabajo que cuida a la sociedad también tiene que ver con un trabajo donde hay una conciliación de la vida familiar. No sé cómo lo habréis vivido, lo viviréis vosotros, porque ahora ya es verdad que hay muchas de las personas que estáis aquí que ya habéis pasado esa fase laboral, pero me imagino que cuando trabajabais y teníais que cuidar a las personas que tenían a vuestro alrededor, yo lo vivo cada día en mi trabajo, la dificultad que tenemos y sobre todo cuando hay muchas familias que no tienen redes, que no hay red familiar para cuidar a los niños y las niñas. Si no tenemos ese trabajo, cuida esto, difícilmente vamos a cuidar a nuestros mayores, a nuestros pequeños y vamos a hacer lo que tenemos que hacer como familias, que es acompañar y educar, ¿no? Lo de las prácticas de consumo, un trabajo que efectivamente sepamos que esto tiene que ver mucho con las prácticas de consumo. Antes ya lo habíamos dicho, tenemos que tomar conciencia de las prácticas de consumo que tenemos, porque si no, no estamos contribuyendo. Y yo creo que hoy el consumo de la ciudadanía es fundamental para decir, por aquí no vamos, por aquí no podemos ir, porque esto no facilita la convivencia. También es importante renovar y que las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras ocupen un papel importante en el conjunto de la sociedad. Tenemos hoy un movimiento sindical que a veces está haciendo mucho trabajo, pero a veces no está recogiendo las situaciones de mayor precariedad que viven los trabajadores y trabajadoras que están en situaciones de exclusión, y tenemos que avanzar en eso, ¿vale? Y por último, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es cuidar a las personas, ya también lo dijo Paco, que trabajan, a los hombres y mujeres trabajadoras que están ahí. ¿Y cómo? Pues hay un elemento que es una balsa de aceite que se va extendiendo y que además es oculta. La cantidad de muertes y situaciones de accidentes laborales que tenemos en nuestro territorio. Pero a mí me gustaría aquí hablar del tema de lo que está ocurriendo en otros países y en los países del sur. El cuidado de las personas trabajadoras en muchos países del sur tiene mucho que desear. Muchísimo que desear, no solamente por los accidentes laborales que están sucediendo, sino también porque los derechos y las condiciones laborales en las que están trabajando no permiten ni el salario digno, ni el descanso, ni la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad y descanso, no estamos hablando solamente de la seguridad física, sino también de la seguridad psicológica. Una persona, una familia que tiene un proyecto de precariedad laboral, lo más probable es que su salud mental se resienta, porque no ve futuro. Y esto nos está ocurriendo a nuestro alrededor, pero así, de cantidad de familias que están en estas situaciones de salud mental, ¿no? Cuidar a las personas también significa que tengamos que desarrollar políticas correctas desde un punto de vista ético y que posibiliten la conciliación, que posibiliten un salario justo.
Parece que nos volvíamos esta mañana, oía un informe del tema del salario, que parece que haber subido el salario mínimo interprofesional ha sido como la gran hecatombe que iba a ocurrir en España y ya no íbamos a salir nunca más de la crisis. Pues hace un montón de años que el salario mínimo interprofesional no se había subido. Y es más, aun con la subida que ha tenido, no permite y no posibilita que una familia viva con dignidad. Paco ya ha dado el dato, que también me había llamado a mí la atención esta mañana. Por lo tanto, los salarios dignos para que pueda vivir la persona y la familia. Y promover los derechos sociales, eso es fundamental. La salud, la educación. No quiero hablar de la vivienda porque si queréis lo dejamos para luego. Pero hoy, aunque haya empleo, si no hay vivienda, tenemos un problemón. Y no podemos tolerar que una familia que está ganando 1.100 o 1.200 euros al mes, que pueden ser 2 o 3 personas con familia, 700 euros, 800 euros, se vayan a un alquiler. Eso es indigno. Y o hacemos políticas que trabajen y permitan vivir a las personas con dignidad, o esto es un lastre que nos va a llevar a unas dinámicas de empobrecimiento que no sé cómo vamos a salir, ¿no? Mientras quizá nosotros tenemos un techo y nos cuidamos y tal, pues muy bien, pero tenemos ahí unos cuantos millones de personas que están viviendo en una situación súper precaria. Y el tema de la jubilación. Nosotros nos encontramos en el trabajo cantidad de personas que no han cotizado con 40 años. Entonces, claro, la necesidad de mecanismos de protección social como la renta básica, el salario social, etcétera, etcétera, que ha sido un escudo que yo creo que en estos últimos años, a partir de la pandemia, los gobiernos que hemos tenido han intentado hacer, ¿no? En vez de ese escudo de protección social, parece que hay algunas voces que plantean que es que así la gente se hace vaga, ¿no? Que parece que, no sé, que si tenemos protección social, las personas se hacen vagas. Eso tendremos que dialogar después, si queréis, porque eso no, a mí no me cabe en la cabeza y yo desde luego no me he encontrado. Habrá situaciones, pero la persona necesita estas políticas de protección ya no por el hecho de trabajar, sino por el hecho de ser persona, aunque no pudiera trabajar. Entonces, esto es muy importante que lo vayamos asumiendo y que vayamos viendo propuestas políticas que desde el punto de vista ético y humano y de acorde con, por lo menos con los principios que nosotros entendemos que la doctrina social de la Iglesia plantea, es fundamental. La protección de los derechos sociales. Bueno, estos 3 elementos eran los que faltaban junto con lo que Paco había planteado. Deciros que allí detrás está el cuadernito, por si alguna persona no lo tenéis, y que, bueno, pues que si queréis ahora podemos tener un poquito de diálogo, invitaros a poder reflexionar un poco más, que podáis leer el cuaderno, que también lo podéis compartir con vuestros compas, con vuestra gente, y que realmente pues haya este proyecto de utopía, como decía Paco, en nuestro caso, cuando hablamos, es la Fratelli Tutti, que es la encíclica que el Papa Francisco ha planteado, como decir, podemos soñar una fraternidad nueva, podemos soñar una sociedad nueva. Pues ahí estamos, ¿no? Aportando estos elementos para que realmente se haga realidad, y se haga realidad pues de una manera efectiva y eficaz. Pues nada, hasta aquí mi pequeña aportación. Revertir las prioridades, repensar nuestras presencias, reinventar las estructuras y cuidar y cuidar y cuidar. Propiciar los encuentros, nuestros panes amasar. Proteger a quien trabaja, las ausencias desterrar. Y cuidar el trabajo y la vida, cuidar. Y cuidar el trabajo y la vida, cuidar. Tejer lazos sinceros, valorar la gratitud.
cuidar, disfrutar cada momento, a nuestra tierra abrazar, vivir mejor con menos, cuidar trabajo y vida, ser siempre abrazo bueno, habitar las alegrías y cuidar el trabajo y la vida, cuidar y cuidar el trabajo y la vida, cuidar, desvelar las emociones, detectar lo común, enlazar los sentimientos, qué importante eres tú, respetar nuestros procesos para vivir en plenitud y que nos vaya bonito, preocuparnos por ser luz y cuidar el trabajo y la vida, cuidar y cuidar